Hola de nuevo a todos, bienvenidos a una nueva edición de Quantitative Value. En esta ocasión hablaremos del modelo de tres factores. En el último vídeo pudimos ver pues, el modelo, digamos, de Joel Greenblatt, ¿no? El que fue la fórmula mágica. Y nada, y sin más, pues vamos a ir arrancando, ¿vale? Aquí solo como recordatorio de lo que vamos a intentar hacer en esta serie de vídeos, vamos a presentar ciertas herramientas cuantitativas de un modo sencillo, accesible para todo el mundo, para invertir en renta variable, ¿vale? El uso que cada uno haga después de todo esto que vamos a ir proporcionando es ya un poco a criterio de cada uno. Yo, por ejemplo, lo que explicaré hoy seguramente no sería seguramente para montar una cartera, pero sí que puede ser un sitio interesante donde salir a pescar ideas, ¿no? Y nada, y como dijimos, pues sobre todo usaremos datos fundamentales, pero hoy va a ser un poco una excepción porque no va a haber uno de los dos datos que usaremos sí que es un fundamental, pero el otro no es estrictamente un fundamental. Es más una situación de mercado, ¿no? Entonces, sin más, arranco, ¿vale? Como os decía, vamos a hablar del modelo de tres factores. El modelo de tres factores fue presentado hacia 1992 por dos personas, que es Eugene Fama y Ken French, que ambos de origen académico, vinculados en ese momento pues, a la Universidad de Chicago, y un poco, pues esto, ¿no? Que vienen de esta fuente académica. A veces cuando vemos toda la creación, digamos, de modelos, etcétera, a nivel cuantitativo, pues existen siempre pues dos grandes corrientes, ¿no? Una es la corriente académica y la otra es la corriente privada, ¿no? De las empresas, etcétera, del mundillo, ¿no? Pues que también van haciendo sus aportaciones. Estas personas que vemos hoy, pues son claramente vinculadas al primer punto, ¿no? De una perspectiva académica. Y lo primero que debemos decir es que Eugene Fama, ¿no? Pues fue una de las personas clave también en el diseño de todo lo que fue la teoría de los mercados eficientes, ¿de acuerdo? Uno podrá simpatizar más o menos, yo también pues tengo mis reservas en este sentido, pero bueno, Eugene Fama pues empezó con esto y fue gracias a esto que después fue desarrollando pues todo lo que vino después, y es el modelo de tres factores que presentamos hoy y otros que han salido a posteriori, ¿de acuerdo? Sin más, vamos a seguir, ¿vale? Decía que el origen de todo es la teoría de los mercados eficientes, ¿vale? Entonces, para empezar hoy, deberíamos antes explicar lo que es el CAPM, ¿de acuerdo? El CAPM es en inglés Capital Asset Pricing Model, que es como un modelo de capital para asignación de precios del capital, de los activos del capital. Y pese a que la fórmula, cuando uno la ve así, puede parecer algo muy peculiar o un poco abstracto, vamos a intentar explicarlo porque la realidad es que es un modelo muy sencillito, ¿de acuerdo? Si empezamos por la parte de la izquierda, ¿qué nos dice la ecuación esta que tenemos aquí? Que esto al final es una recta regresión, ¿eh? ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que el retorno que vamos a obtener de una inversión va a ser igual a lo que nos pague el activo libre de riesgo, ¿de acuerdo? Esta RF, más una sensibilidad, una beta. Después hablaremos de otras betas, es un poco de lo que va el modelo de tres factores. Pero esto es una sensibilidad a que al exceso de retorno que nos da el mercado, por ejemplo, es la prima de inversión en acciones, ¿no? O sea, esto es el retorno que nos daría invertir en acciones y esto es el retorno del activo libre de riesgo. Vamos a intentar pararnos un momento aquí porque, como dijimos, queremos hacer todo esto fácil y accesible a todo el mundo, entonces vamos a pararnos un momento. Cuando uno invierte, ¿cuál es la premisa inicial de este modelo? ¿No? Pues que en principio invertir en acciones, en principio, tendría que tener más riesgo que invertir en activo libre de riesgo. ¿A qué se refieren con un activo libre de riesgo? Pues un activo gubernamental muy seguro, ¿de acuerdo? Pues aquí sería pues un bono alemán, en Estados Unidos se suele usar el bono americano, ¿no? Y claro, pues uno esperaría que exista cierta prima, ¿no? Y evidentemente esto ha sido así, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando miramos históricamente lo que ha rentado invertir en acciones, pues ha pagado una prima respecto
invertir en bonos. Es normal, ¿no? Uno puede discutir si esta prima tendría que ser el 4, el 5, el 6, lo que sea, ¿no? Y esta prima es lo que queda dentro de este paréntesis. De tal manera que la beta, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice la exposición de una acción, por ejemplo, a este riesgo sistemático. ¿De acuerdo? Vamos a verlo con un ejemplo que creo que va a ser un poco más fácil y ilustrativo, ¿no? Vamos a intentar ver para un activo cualquiera, imaginemos una acción, la que queramos, una acción que sea un poco agresiva, vamos a decir, por ejemplo, que tenga deuda o así, y vamos a imaginar que estamos viviendo en un mundo donde la renta fija nos paga un 2%. Sabemos que hoy no es así, pero bueno, para hacer el ejercicio. Vamos a asumir una beta de 1,5. Una beta de 1,5 lo que nos está diciendo es que si el mercado sube un 10, esta acción tenderá a subir un 15. Y si el mercado cae un 10, esta acción tenderá a caer un 15. ¿De acuerdo? Es como la sensibilidad. Esto, si os podéis imaginar que esta sensibilidad normalmente es mayor, pues cuanto más agresiva es la acción, ¿no? Cuanto más conservadora será lo contrario, ¿no? Una acción que sea muy prudente, que tenga mucha visibilidad, que tenga una política conservadora de, por ejemplo, deuda, etcétera, pues tenderá a moverse menos que el mercado, ¿de acuerdo? Y vamos a asumir que la prima esta que hablamos, ¿no? Lo que nos pagan, el exceso de rentabilidad que nos pagan por invertir en acciones respecto a estar invertidos en un bono tranquilo, sería de un 5%. ¿De acuerdo? Entonces, si vamos a la fórmula, sería tan sencillo como sustituir el RF por un 2, que es la parte de la renta fija, el 5% sería la parte que quedaría en el paréntesis y la beta sería el 1,5. Esto nos daría un retorno estimado del 9,5. ¿Qué quiere decir esto? Por poner un ejemplo como el que decía antes, ¿no? Imaginemos que en lugar de un 1,5 aquí tuviésemos un 0,5, lo que nos diría es, si aquí ponemos un 0,5, 0,5 por 5 serían 2,5, 2,5 más 2 sería un 4,5. Lo que te está diciendo este modelo es, en función de la beta que tenga un activo, ¿no? Que es la sensibilidad un poco a las fluctuaciones de los precios, pues una acción debería de ofrecer mayor o menor retorno. ¿De acuerdo? Es un poco lo que podemos ver aquí en este gráfico, ¿no? Aquí tenemos un activo, que es el 1, y aquí tenemos otro activo, que es el 2, ¿no? Aquí tenemos el 2% que poníamos antes, ¿no? Lo que si tú no asumes ningún riesgo, ganas. Y en función de la beta que tú vas asumiendo, en principio deberías de estar recompensado por este riesgo adicional, ¿no? Y aquí tu retorno debería ser superior cuanto más beta estás asumiendo. Pues bien, todo esto es para explicar de dónde parte el modelo de tres factores, porque explicar el modelo de tres factores sin tener esta base sería difícil. ¿Cuál es el problema que el mismo Fama pues, se empeña después en corregir? ¿No? Pues es que había ya críticas bastante fundadas, ¿no? De que veían que la beta como factor no es una buena predictora de retornos, ¿vale? Y yo he hecho un ejercicio que he cogido la bolsa, he cogido el S&P 500, la bolsa americana, y he mirado el comportamiento de los últimos 19 años, ¿de acuerdo? Y lo que he hecho ha sido hacer como 10 grupos en función de la beta, ¿de acuerdo? 10, 9, 8, 7, 6 hasta el 1. Y aquí tendríamos los grupos donde tengas la beta más baja, ¿vale? Que es esta beta de aquí. Esto sería la parte de la izquierda, una beta media en este grupo de un 0,4, mientras este grupo de aquí tendríamos una beta media superior al 1,8. ¿Y qué vemos? Que en lugar de ser lineal y ascendente, el retorno más bien es más bien plano y de hecho en las acciones con mayor beta el retorno suele ser inferior a la media, ¿vale? O sea, contrariamente a lo que decía el modelo del CAPM, la evidencia empírica nos dice que las acciones con más beta suelen hacerlo peor, ¿vale? Obviamente, en el momento que se empieza a ver todo esto, pues surgen dudas sobre todo el modelo, etcétera. Entonces, la necesidad, digamos, de añadir valor y decir, esto no está explicando bien la realidad, vamos a intentar explicar mejor la realidad. Entonces, aparece el modelo de tres factores de Fama y French. Y si la otra fórmula ha parecido un poco abstracta, me imagino que esta, pues, más. Entonces, vamos a pararnos un momento. De nuevo, yo creo que no es nada complicado, pero tenemos que explicar bien lo que es cada cosa, ¿de acuerdo? Aquí, lo mismo,
lo que estamos mirando es el exceso de retorno respecto al activo libre de riesgo, ¿de acuerdo? Y si obviáramos la parte que queda a la derecha de aquí donde estoy marcando con el ratón, ¿vale? Sería muy parecido a lo que hemos visto antes, ¿de acuerdo? La beta esta, RM sería el exceso de retorno, el RM menos el RF, sería el exceso de retorno por estar invertidos en acciones, ese 5% que hemos usado antes, y la beta sería ese 1,5 o 0,5 que hemos usado como ejemplo para ello, ¿no? Y como estamos ya poniendo el otro, no estamos mirando el retorno al activo, sino que estamos mirando el retorno al activo menos, o digamos, el exceso de retorno del activo respecto al activo libre de riesgo, lo que nos queda aquí es una alfa, es algo que no sabemos valorar, ¿vale? Simplemente han pasado la RF que la teníamos aquí, la hemos pasado al otro lado. Vale, hasta aquí, digamos, todo esto es muy parecido a lo que ya teníamos. Lo que nos queda por explicar es esta parte de aquí. ¿Y qué es esta parte de aquí? Porque tanta beta, ¿no? Beta 2, beta 3 y dos factores más, ¿no? Porque este era el exceso de retornos, el riesgo o la beta que tenía, la sensibilidad que tiene una acción, digamos, respecto al agregado del mercado. Pero aquí tienes una que es SMB, un factor SMB, y el otro que es el HML. ¿Vale? Vamos a explicar lo que son estos dos factores. Yo creo que aquí puede parecer muy abstracto, pero después con el ejemplo yo creo que se va a entender mucho mejor y es sencillo. SMB es small minus big. Es esto que podemos ver aquí, ¿vale? O lo que es equivalente a la prima tamaño. Pharma y Friends lo que veían es, históricamente las acciones pequeñas lo habían hecho mejor que las grandes. ¿Por qué no medir o añadir como factor explicativo eso, simplemente, ¿no? Entonces, imaginaros que las acciones pequeñas, pues sabemos que lo han hecho mejor de media y podemos mirar el dato, pero igual ha sido un 4, un 5%, lo que sea, ¿de acuerdo? Pues esta exposición también la podemos capturar para medir el activo, el retorno, digamos, esperado de un activo. Y el segundo factor adicional, que sería el tercero, porque uno era el que ya teníamos en el CAPM, este sería el segundo, que es el small minus big, que es la inversión en pequeñas empresas, y este es el high minus low, ¿vale? High minus low es la prima value. Ahora explicaremos de dónde sale el nombre, pero lo que nos están diciendo aquí es que invertir en el segmento más barato en términos de precio-valor en libros, ellos en realidad utilizan valor en libros dividido por precio, ahora lo explicaremos, pero invertir de manera sistemática en este segmento, esta sensibilidad a pagar poco por los activos que tenemos en balance de manera sistemática, a lo largo del tiempo también nos ha dado una prima rentabilidad interesante, ¿de acuerdo? Y las betas pues serían las sensibilidades que tenemos a cada uno de los factores. Hoy no quiero insistir mucho más aquí, pero sería un poco replicar el ejemplo de antes, ¿no? Si antes teníamos aquí un 5% y un 1, imaginemos, por ejemplo, que estamos intentando explicar el retorno de una acción pequeña que ha ofrecido a lo largo de los años un retorno, me lo invento, de un 10%. Y viendo la beta solo, vemos que era una acción así conservadora y que podíamos explicar eso, un 4,5 o un 5%, por decir algo, ¿no? Esta parte nos explica un 5%. Pues esta parte de aquí nos ayudaría quizás a decir, no, mira, es que como estaba invertido en pequeñas y medianas empresas, le ha dado, al ser pequeña y tal, pues le ha dado una extra rentabilidad, por ejemplo, de un 2%, y el estar también primero con el punto de partida, pues con un precio muy atractivo, etcétera, pues le ha dado otro 3% de retorno adicional y eso explicaría quizás el 10%, ¿no? Lo que quiero decir con esto es, bueno, es un modelo donde tenemos tres factores, tres variables a vigilar. Uno es el de mercado, que podemos un poco ignorar como nosotros inversores vamos a estar siempre invertidos en acciones, es como lo hago yo y es como la asunción que estoy haciendo en todos los modelos que vamos a presentar aquí en Quantitative Value. Entonces, lo que nos interesa es el criterio de selección, no cómo filtramos entre unos u otros, ¿no? Y es lo que nos comenta los dos factores siguientes. Y estas dos incorporaciones, como decía, ¿no? Las pequeñas empresas lo han hecho mejor que las grandes, Small Managed Big. ¿En qué criterios se fijan ellos para definir lo que es grande y lo que es pequeño? Pues muy sencillo, la capitalización, lo que miraríamos todos, que no es nada más que mirar el número de acciones por el precio de la acción. Aquí esto es bastante sencillo. El que quizás tenga un pelín más de tela y sobre todo para el que no esté iniciado a nivel fundamental, pues es el high minus low.
¿vale? Aquí lo que hacían ellos, ¿cómo medían esta sensibilidad? Pues cogían el segmento caro del mercado, el segmento caro, y le restaban, perdón, el segmento barato del mercado y le restaban el retorno del segmento caro. ¿De acuerdo? Entonces, sabemos que las empresas value lo han hecho mejor en general que las growth. No ha sido así últimamente, después sí puedo añadir algo al respecto. Pero bueno, y aquí la métrica que usan ellos es el book to price, ¿de acuerdo? Que no es nada más que el book value dividido entre el precio, o en castellano, ¿no? Lo que sería el valor en libros dividido por el precio, ¿vale? Vamos a repasar brevemente lo que es el valor en libros, pero lo que estamos diciendo aquí es, quiero que esto sea cuanto más alto mejor porque quiero llevarme el mayor valor patrimonial posible reflejado en el balance, como este valor en libros, por el precio que pago, ¿no? El balance no voy a repasar profundamente hoy lo que vimos ya en otras ocasiones para explicar el balance, pero sí que quería añadir un repaso rápido, ¿no? Si alguien tiene interés de nuevo en ver todo lo que es el balance, etcétera, le remitiría a los vídeos que hicimos en su momento de la serie Fundamentales desde cero, donde hay el primero que hicimos, de hecho, habla del balance, ¿de acuerdo? Verán que más o menos hay esto, ¿no? Y sabemos que toda empresa tiene un activo y tiene un pasivo. El activo es aquello que tiene la empresa o que alguien le debe a la empresa y el pasivo es aquello que la empresa debe a alguien, ¿no? Normalmente, pues aquí, pues proveedores, deuda a corto plazo, puede ser con el banco, etcétera, deuda a largo plazo, también puede ser el banco, pueden ser bonos que haya emitido la empresa, etcétera. Y después tenemos la deuda que tiene la empresa con sus accionistas. Esto sería el capital, ¿de acuerdo? Esto es lo que también hablamos como patrimonio neto y es lo que usaríamos en la parte superior de esta fórmula. Aquí un matiz y es si vamos a dividir por el precio, pues al final lo que quiero decir es tenemos que tener numerador y denominador que vayan que hablen el mismo idioma, ¿no? Si aquí tenemos millones de euros y tenemos el precio solo, no, debería ser el precio multiplicado por el número de acciones, ¿de acuerdo? Tiene que ir todo en consonancia, si no, lo que tenemos que poner para respetar la fórmula que tenemos aquí, ¿no? Sería el valor en libros por acción dividido por el precio por acción, ¿de acuerdo? Si es por acción todo, y si no es por acción, pues todo multiplicado por el número de acciones, ¿no? Que arriba tendríamos el equity, que el equity es el capital, el patrimonio neto, que es la cifra que ya normalmente no sale así en el balance, y entonces el precio sí que deberíamos de multiplicarlo por el número de acciones, ¿de acuerdo? Que es para tener la capitalización total, que es el dato que usamos en el otro campo. Nada más, entonces, ¿por qué presento hoy esto? Es un modelo súper conocido, es sencillo, no tiene mucho, pese a todo lo que hemos dicho, y ahora veremos la aplicación un poco práctica. Es un modelo sencillo y lo que nos dice es, si nosotros hubiésemos cada año segmentado el universo de inversión en Estados Unidos desde 1926 hasta 2019 en dos grupos, primero, pequeñas y grandes empresas, cogiendo la mitad en un sitio y la mitad en el otro, y después hubiésemos hecho los grupos en función de el high book to market, las atractivas, las que tienen características value o las que ni fu ni fa o las que tienen características growth, pues lo que veríamos es que las empresas pequeñas que tienen estas características value a lo largo del tiempo han dado un retorno muy superior a las empresas que simplemente no tenían estas características, ¿de acuerdo? ¿Esto sigue siendo así? Bueno, pues para verificar si esto sigue siendo así, yo he hecho el siguiente ejercicio y el ejercicio pretende verificar si si la fórmula el modelo de 3 factores de Fama y French pues ha seguido funcionando los últimos 19 años en Europa, ¿de acuerdo? Entonces he cogido el universo de las 1000 acciones más grandes de Europa para los últimos 19 años y cada mes he mirado dos criterios, ¿de acuerdo? He mirado pues el criterio de si es grande o pequeña, ¿no? Y el criterio de si es barato o cara, simplemente en función del precio-valor en libros, ¿de acuerdo? Bueno, en realidad del valor en libros dividido por precio, tal y como lo hacen ellos. Y haciendo quintiles de pequeñas y grandes y haciendo quintiles de las empresas Value y Growth, aquí voy a explicar un momento lo que estoy haciendo aquí. Aquí lo que estoy diciendo es, si tenemos 1000 empresas,
aquí tendría las 200 más pequeñas, las 200 siguientes, las 200 siguientes, las 200 siguientes y aquí tendría las 200 más grandes, ¿de acuerdo? Y aquí separaríamos cada una de estas 200 en función de la exposición que tengan al factor value, ¿no? Lo que sería es aquí pues el segmento más barato por valor libro dividido por precios, ¿no? Las que tienen el ratio, digamos, más alto y aquí pues las que tienen el ratio más bajo, pues, siguiendo esto, el valor en libro dividido precios. Aquí lo que vemos es que, de nuevo, las empresas pequeñas que están en este segmento value lo han seguido haciendo bastante bien, pero es cierto que la relación ya no es tan perfecta como veíamos antaño. El segmento grandes growth sigue siendo un poco la parte más pobre, pero aquí tenemos, por ejemplo, unos grupos de en medio que lo han hecho pues incluso peor, ¿no? Vemos que ya no es tan explicativo como lo había sido en el pasado. Si los resultados fueran a replicar un poco lo que habían visto Fame Friends antes, pues aquí deberíamos tener el resultado más pobre y aquí el resultado más rico. Y aquí vemos pues que a veces sí, pero tampoco es perfecto. Y esto tiene una explicación y hoy seguramente ya no me pararé a entrar mucho más en detalle aquí, pero la explicación es sencilla. Esta métrica va muy bien para mirar empresas pues con activos tangibles, pero la economía es cada vez más intangible, existen otros factores como la inversión en investigación y desarrollo, etcétera, que cada vez pues esta métrica yo creo que recoge menos. Este es un factor y el segundo factor es que el value sobre todo pues últimamente pues ha sufrido mucho. A pesar de ello, como factor. A pesar de ello, lo que quería decir, bueno, pues tampoco está tan mal. El segmento pequeñas value también pues lo ha hecho bastante bien en unos años, como decía, sobre todo los últimos 9-10 años que han sido realmente duros para este segmento. Y por este lado, aquí dejaríamos el vídeo de hoy. Como aplicación práctica, yo, por ejemplo, pues es sencillo. Uno puede usar un screener, ¿no? Un sitio donde te ayuden a filtrar acciones. Yo, por ejemplo, en algún vídeo ya he comentado, por ejemplo, que uno puede acudir, por ejemplo, a Yahoo y allí pues filtrar por estos dos criterios y empezar a ver si hay algo que pueda parecer atractivo. Sabemos que es un sitio que normalmente ha habido cosas interesantes y es un modelo muy sencillito, es coger empresas pequeñas y que estén a un ratio de precio-valor en libros bajo o ratio de valor en libro precio alto, ¿vale? Simplemente invertirlo. Por hoy lo dejo aquí y sin más que añadir, pues cualquiera que quiera añadir cualquier cosa, comentarios, etcétera, queda a vuestra disposición en los datos que pongo aquí de Twitter y en la web y en el blog de Armados de Valor, donde sigo publicando y voy haciendo cosas. Hasta la próxima.